Bueno, antes voy a hacer una pequeña oración para que sea Dios 100% hablando esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos depositando, venimos poniendo nuestra confianza en ti, Señor. Quita toda intervención humana, Señor, y abre las ventanas de los cielos para que de repente de Dios, Señor, y tu Espíritu Santo sea derramada en esta mañana, Señor, sea derramada tu gloria, sea derramada tu presencia, sea derramado de repente, Dios amado, y la iglesia y el pueblo que alaba a Dios dice amén y amén. Hace más o menos 10 días el pastor Ricardo predicaba un jueves sobre los verdaderos adoradores. Por eso es importante que usted venga los jueves. Los jueves también hay culto y están muy buenos, muy poderosos. Hablaba sobre la necesidad de ser un verdadero adorador. Y yo creo que Dios en esta mañana nos va a hablar a través de su palabra. El pastor en los cultos de los domingos ha venido hablando sobre llevar y ser portadores del arca de Dios. Y en esta poderosa mañana vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Y dice que la presencia de Dios tiene que ser fundamental para mi vida. La presencia de Dios tiene que ser un hábito. La presencia de Dios tiene que ser primordial. Dígale al que está al lado suyo. La presencia, somos portadores de su gloria. Somos representantes de Dios. Somos embajadores. No lo digo yo, lo dice su palabra. Amén. Y dice la palabra del Señor que en cierta ocasión Dios le comisiona algo a Moisés y le dice: ve y liberta a mi pueblo de Egipto y libéralos de la esclavitud. Y Moisés se vuelve y le dice, allá en el libro de Éxodo 33, 14 y 15, le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va delante de mí, no quiero ni siquiera ir, no quiero caminar. Y el Señor le responde y le dice de esta forma: Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amén, iglesia, porque la presencia del Señor viene a renovar nuestras fuerzas. ¿Está usted cansado? ¿Está usted cansada? ¿Está sin fuerzas? ¿Está angustiado? ¿Está angustiada? ¿Qué situación te está robando las fuerzas en esta mañana? La Biblia a mí me dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Que en su presencia es ahí, en ese momento de intimidad, cuando vamos delante del Padre en una coinonía con Dios. Coinonía significa una relación, una intimidad con el Padre. Es ahí donde realmente se ganan las grandes batallas. Es cuando yo estoy delante de su presencia, cuando comienzan a ocurrir milagros sobrenaturales sobre tu diagnóstico, sobre tu vida, sobre tus hijos. Pero Satanás sabe eso. Y es por eso que él se opone a que usted y yo busquemos esa coinonía o tengamos esa intimidad con el Padre. Dice la Biblia, dice la Escritura, que cuando Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, dice que los puso, diga conmigo, formó en Edén, hizo todo lo hermoso, pero puso al hombre en el huerto del Edén. Y dice la Escritura que era en el huerto del Edén donde Dios bajaba de tiempo en tiempo y conversaba con el hombre. ¿Dónde? En el huerto del Edén. Uno de los propósitos número uno no era en el Edén, era en el huerto. El huerto significa el lugar de intimidad, el lugar de acercamiento con el Padre. Y dice que se le apareció el tentador, y ya conocemos la historia. Dice que comenzó a decirles: seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La estrategia de Satanás y el propósito de Satanás era sacar de esa coinonía, de esa comunicación que tenía Adán y Eva con el Padre. Y dice que cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron, dice que Dios los sacó del huerto del Edén. Entonces ya no se comunicaban directamente con el Padre. El Padre bajaba de tiempo en tiempo y les daba ordenanzas, les daba estatutos, les daba mandamientos a Adán y a Eva. Y el propósito número uno de Satanás era sacar a Adán y a Eva de la presencia de Dios. Estrategia número uno, desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, sigue siendo la misma altimaña, porque Satanás no quiere, diga conmigo, no quiere que usted y yo vayamos delante de la presencia de Dios, y Él va a buscar y hacer hasta lo imposible para interrumpir ese diálogo y para confundir esa comunicación que tenemos con el Padre.
Es por eso que los tiempos con Dios a veces cuestan tanto. Suena, voy a ir a orar, voy a sacar media hora, voy a sacar 40 minutos. Suena el teléfono, mire que a su hijo le pasó esto, mire que a su esposo, mire que el trabajo, mire que se le queman los frijoles, mire que... Siempre va a haber una oposición y siempre va a haber algo en medio de los tiempos de intimidad con el Padre. Pero hoy, en esta mañana, hay un pueblo que se esfuerza, un pueblo valiente que dice: yo no le voy a ceder más terreno al enemigo. A mí el diagnóstico médico no me va a robar más. A mí la circunstancia con mis hijos no me va a robar más. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, amada iglesia y preciosa iglesia del Señor, la Escritura dice que en San Juan capítulo 10 verso 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás quiere sacarte del propósito. Satanás no quiere que el propósito, porque ya hay una palabra depositada en tu vida. ¿Cuántos recibieron una palabra de parte de Dios en alguna etapa de su vida? Hay una palabra que se está gestando en tu corazón. Eres portador de un milagro de parte de Dios. Pero Satanás quiere que tú abortes ese propósito. Satanás quiere que tú abandones la misión. Y Él no quiere que tú alcances lo que Dios prometió para tu vida. Adán y Eva le dieron cabida a la circunstancia y fueron sacados del huerto, del lugar de intimidad, del lugar donde Dios se comunicaba con ellos. Y dice que fueron sacados de ese lugar y dice que vinieron consecuencias sobre sus vidas. Yo me imagino que Satanás se frotaba las manos. La presencia de Dios. Realmente la presencia de Dios tiene que ser, pastor, ¿dónde se compra eso? ¿Cómo lo adquiero? ¿Cómo lo consigo? Simple y sencillamente de rodillas, todos los días, en ayuno y en oración. Todos los días de nuestra vida. La presencia de Dios es algo que se busca. La gente muchas veces dice: Dios, ¿dónde estás? Y Dios dice en esta mañana: buscadme de todo corazón y me encontrarás. Buscadme y diréis. He aquí que el que me busca me va a encontrar, dice la palabra del Señor. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia. Porque mis ojos y mis oídos están ahí para su iglesia. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4, del 1 en adelante, y vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Dice: los filisteos capturan el arca. Amén. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de nuestros enemigos o delante de los filisteos? Traigamos a nosotros a Silo el arca de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre querubines, y los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento de todo Israel, gritó con gran júbilo, y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué es este gran júbilo? ¿Qué es esta voz de júbilo en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, porque nunca
antes fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y me llama poderosamente la atención, porque había un pueblo, el pueblo de Israel se preparaba para la batalla, el pueblo de Israel se alistaba para un gran combate, pero dice la Escritura que fueron vencidos 4,000 hombres en aquel momento. Amén. Y dice la Escritura que hubo un acontecimiento. Yo me imagino que ese día se levantaron como todos los días los israelitas y dijeron: una victoria más. Ahora sí, vamos a la batalla. Pero nos estaba esperando un día oscuro, un día gris para la historia de Israel. Nos estaba esperando la desgracia y el de repente y la circunstancia adversa y difícil para sus vidas, porque dice que 4,000 hombres cayeron en combate. Y dice que consultaron a los ancianos. Y dice que dijeron: llevemos el arca del pacto al campamento de Israel. Y van a ver esos egipcios o esos filisteos, cómo tenemos el respaldo de Dios. La Escritura a mí me dice que la presencia de Dios se lleva por dentro y no por fuera. ¿Aló? La Escritura a mí me dice que nosotros debemos ser portadores de su presencia, porque siempre lo que yo hago va a tener más peso que lo que yo digo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Siempre nuestras palabras, siempre nuestras acciones van a tener más convencimiento que mis palabras. Y el pueblo de Israel pensaron que el arca de Dios era como un amuleto. Y se imaginaron que con solo el hecho de llevar el arca, ya el Señor estaba obligado a darle la victoria. Pero lo que no sabían en ese entonces es que la presencia de Dios ya no estaba en el arca. Y para los que no sabemos, el arca de Jehová era el trono mismo de Dios, donde habitaba el mismo Dios en medio de querubines, en medio de ángeles. Estaban las 2 tablas de la ley, estaba la presencia del Dios vivo en ese lugar. Era el lugar, y se encontraba en el lugar santísimo, donde solo un sacerdote entraba una vez al año para encontrarse con Dios, con su presencia. Y habían tomado la presencia de Dios como un algo, como un amuleto, y no cuidaron lo más precioso y lo más importante en sus vidas. Asegúrate o asegurémonos de incluir a Dios en todos mis proyectos. No salgas a pelear en tus propias fuerzas, en tu propio intelecto, en tu propio conocimiento. Y un dato curioso del águila: cuando va a luchar con la serpiente, el águila no lucha con la serpiente en su terreno, porque el águila sabe que la serpiente es fuerte ahí en el suelo. El águila toma a la serpiente por la cabeza y por la cola y vuela a la parte más alta y busca las partes más altas, y allí deja caer la serpiente se desparrama y se muere. La serpiente sabe que si ella empieza un combate en el terreno, el águila sabe que si ella comienza el combate en terreno firme, la serpiente probablemente ganaría. El águila sabe que necesita llevar esa batalla a lo más alto, donde ella es fuerte. Muchas veces salimos a pelear contra el enemigo en el terreno donde él es fuerte. Y se nos olvida que necesitamos llevar nuestras batallas a lo alto. Pastor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llevo las batallas a las alturas? Por nuestras rodillas.
Es ahí en el momento de coinonía, en el momento de intimidad con Dios, relación con Dios. Es ahí donde usted y yo realmente somos fuertes delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando estamos en ese momento y en ese tiempo, nos encontramos en la palma de su mano y nada ni nadie nos va a arrebatar de ahí. Es ahí donde usted está seguro. Déselo al Señor si se lo va a dar fuerte, déselo. Es ahí donde usted y yo somos realmente invencibles. Porque el apóstol Pablo decía: Cristo en mí, la esperanza, en él en plenitud de gozo. Y el pueblo de Israel salieron a la batalla a pelear en sus fuerzas. Salieron avergonzados y salieron de una forma en que ya el respaldo de Dios no estaba con ellos. Y lo peor de todo, iglesia, es que no se habían dado cuenta. Habían perdido toda sensibilidad a las cosas de Dios, a lo santo, a lo sagrado. Y probablemente habían dicho: esta vez sí me la voy a jugar como todas las otras veces. Como dijo Sansón: de esta me vuelvo a escapar. Otra vez el Señor me va a librar como las otras veces. Y lo que no se había dado cuenta era que el Señor ya no estaba a favor de ellos. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos capítulo 8, verso 31, narra y dice lo siguiente. Dice: ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es con nosotros, diga conmigo: si Dios es con nosotros, levanta tu mano derecha al cielo. Si Dios está a mi lado, si Dios pelea por mí, ¿quién contra mí? Y salieron a la batalla sin ser portadores y sin consultar la voz de Dios. ¿Sabes por qué el ministerio del rey David fue tan exitoso? ¿Sabes por qué el ministerio del rey David fue tan exitoso? Porque a pesar de que era un hombre que le falló al Señor, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero la escritura a mí me dice que David consultaba constantemente al Señor. Hay personas, con todo respeto, que antes de consultar al Señor consultan al brujo, consultan al agorero, consultan al curandero, consultan al horóscopo, consultan a esto. Pero hoy el Señor nos está diciendo en esta mañana: ven y consúltame y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tengo para cada uno de ustedes. Pero clama, busca mi rostro y viviré, dice el Señor en esta mañana. Y dice que David consultaba antes de tomar una decisión. Él consultaba y pedía el consejo de Dios. Hoy en día estamos viviendo tal vez malas consecuencias que tomamos en nuestras propias decisiones y le decimos: Dios mío, ¿por qué? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste que me metiera en este negocio? ¿Por qué permitiste esto? Y el Señor dice: me consultaste, me buscaste. Si me hubieras consultado. Pero te tengo una buena noticia: la misericordia de Dios siempre va a estar ahí para ti y para mí. Porque a pesar de que somos bien cabezones, me incluyo, la mano del Señor siempre está ahí para usted y para mí. Yo lo que quiero es que nosotros en esta mañana aprendamos a consultar a Jehová. A mí la Biblia me dice que si yo le pido, que Él me da. La Biblia a mí me dice en el libro de Mateo capítulo 7 versos 6 y 7: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe, al que llama se le abrirá, y todo el que busca encuentra. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia, porque la presencia de Dios siempre va a estar ahí para usted y para mí. Cuando la Biblia se refiere constantemente al siervo Elías, me llama poderosamente la atención una frase que usaba Elías y decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y realmente fue el éxito de los grandes hombres de Dios, el habitar en la presencia
de Dios. Con todo respeto, hay gente que no habita la presencia, hay gente que alquila, que viene y va. Pero la bendición está para aquel que habita, que persevera, que se mantiene. Usted está perseverando, usted está caminando, porque si no usted no estuviera aquí, usted está adorando, usted está buscando, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas, de las crisis que se vengan a su vida. Usted es un permanente en su presencia, y eso Dios lo ve, y eso Dios lo recompensa, eso Dios no lo pasa por alto, porque dice: wow, mi hija, a pesar del diagnóstico, a pesar de la prueba que se le vino, está buscando mi rostro como nunca antes, y quizás no me viene a pedir por nada, solo viene a agradecerme, solo viene, y eso toca el corazón de Dios, iglesia. Eso realmente impacta el trono de Dios. ¿Sabía usted que hay promesas para usted y para mí? Pero muchas veces nosotros tenemos que arrebatarlas, tenemos que provocarlas. Diga conmigo: yo quiero ser un provocador, ya no quiero ser un espectador, ya no quiero ver la gloria de Dios de lejos. Quiero comenzar a vivir la gloria de Dios en mi casa. Levanta tu mano al cielo. Quiero comenzar a vivir, a impactar, Señor Dios, que tu gloria impacte mis hijos, mi casa, mi familia, mi negocio. Señor Dios, todo lo que tengo sea bendecido por tu mano, porque hoy el arca de Jehová está en medio de nosotros, porque usted es un portador de su presencia. Y la Biblia a mí me dice que Dios es espíritu, y donde el espíritu del Señor está ahí en libertad. Yo no sé de qué cosa necesite ser libre usted en esta mañana, pero hoy la presencia de Dios viene a arrancar y viene a llevarse todo lo que usted le está impidiendo y le está obstaculizando ver el mover de Dios sobre su vida, porque Satanás es un predicalista, Satanás es un ladrón, pero hoy en la presencia de Dios te dice: mi hijo, mi hija eres tú, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo: no temas, yo te ayudo, yo te sostendré. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por las aguas no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, porque estás en la palma de mi mano. Donde somos seguros en Él. Primero de Samuel capítulo 30 verso 8, no lo busque. Y David consultó, diga conmigo: David consultó. David consultó a Jehová y le dijo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor le dijo: síguelos, rodéalos, sítialos, porque he aquí que los he entregado en tu mano. La diferencia de este pasaje al que acabamos de leer fue que el pueblo de Israel nunca consultó la voz de Jehová y se dejaron llevar tal vez por las victorias del pasado. ¿Sabía usted que no podemos vivir por las victorias del pasado? Podemos usarlas como testimonio. La grandeza de Dios es que Dios fue fiel en el pasado. Viera a Dios cómo me usaba, viera a Dios cómo me hablaba, viera a Dios cómo me revelaba, viera a Dios cómo ministraba. Y ahora el pueblo de Israel salió a pelear en su propio intelecto, en su propio conocimiento, en sus propias fuerzas, y ya vimos cómo le fue. Traigamos el arca. Mataron 4,000 hombres. Habían mujeres sentadas, habían esposas viudas, habían madres llorando por sus hijos que habían sido derrotados en combate. Y no les bastó con eso. Llevemos el arca, van a ver cómo ahora sí el Señor nos va a respaldar. Y quisieron llevar el arca y tomar lo sagrado, lo santo, como un amuleto de suerte. Y quisieron llevarla y meterla en el campamento. Y se decían los unos a los otros: ahora sí. Y se oyó un gran voz de júbilo en medio del campamento, tanto así que la tierra se estremeció. Pero Jehová no estaba. Sí estaba en el arca, pero no estaba con ellos. Y ahorita les voy a decir por qué sí estaba en el arca, pero no estaba con ellos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Primer error que cometió el pueblo de Israel. El arca del pacto se encontraba en el lugar santísimo y no podía ser sacada de ese lugar a menos de que se moviera el tabernáculo.
El arca del pacto no era para cualquiera en ese tiempo, solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y tener esa comunión con el Padre. Llevémosla. Tenemos que llevar el arca y la sacaron del lugar santísimo. No podemos sacar de lo santo, no podemos sacar lo sagrado y mezclarlo con lo impuro. ¿No? Hay alguien que me diga amén en esta mañana. No podemos sacar lo impuro, lo inmundo, no podemos sacar lo sucio y comenzar a mezclarlo con lo santo de Dios. Porque a santidad nos ha llamado el Señor. Pastor, ¿qué es santo? ¿Qué es santidad? Porque a veces lo dimensionamos y decimos, es que ser santos es imposible, y nos imaginamos como algo ahí como imposible de alcanzar. Y la palabra santo, el pastor lo explicaba hace el domingo pasado, pero la palabra santo significa apartarse, para Dios, santificarse. Cuando Dios le iba a entregar la batalla a Josué, un día antes Josué consultó al Señor y el Señor le dijo a Josué, le dijo, santificaos y prepárense, porque Jehová hará grandes cosas. Queremos ver la grandeza de Dios, queremos experimentar la gloria de Dios. Primero Dios nos está demandando a santificar nuestras vidas, a presentarnos nuestros cuerpos como culto racional, que no tenemos de qué avergonzarnos, como vasos frágiles, como instrumentos de honra, llenos de su gloria. Es apartarnos de esto, apartarnos de nuestra carne. Pastor, ¿qué cuesta? Sí cuesta, pero la Biblia a mí me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, no puedo. Es que usted no sabe mi trabajo. Viera qué mal hablados que son. Ya yo intento, pero viera que ya por allá se le sale un chiste a alguno y es de doble sentido. Viera cómo me cuesta. Usted no puede orar por mí para que el Señor me dé un trabajo donde solo haya creyentes. Por favor, porque aquí viera que es difícil el ambiente donde yo me encuentro, donde yo laboro. Pero el Señor te ha puesto ahí para que tú seas luz, que ellos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. Iglesia, denle un fuerte aplauso a ellos. Y el Señor dice, no le voy a dar ningún trabajo. Ahí te llevé para que seas testimonio de mi fidelidad, de mi gracia y de mi poder. No te voy a sacar de ahí, que sentido tiene que te ponga ahí en medio de donde solo hay creyentes. Al contrario, te llevé ahí por los perdidos, te llevé ahí por los necesitados, te llevé ahí para que aquellos vean algo diferente y digan, wow, es que algo hay diferente en Charo. Es que Charo no es la misma de antes, es que Charo tiene algo diferente. Wow, algo tuvo que haber pasado, Charo, yo quiero eso que usted tiene. Portadores del arca, pero la presencia se lleva por dentro, es de adentro hacia afuera. Cuando yo me encierro en la intimidad con Dios y busco su rostro, busco su presencia, comienzo a cambiar internamente de adentro hacia afuera, y aquel cambio, aquella situación se va a ver reflejada en el mundo natural. Porque primero las batallas se conquistan en el mundo espiritual. Cuando yo conquisto las batallas espirituales, se van a ver reflejadas en el mundo natural. No sé si usted me estoy dando a entender en esta mañana, pero cuando usted y yo comienza a conquistar batallas espirituales, Dios te va a honrar y te va a mostrar y te va a enseñar las grandezas a través de lo natural, porque dice la palabra del Señor que yo honro a los que me honran y a los que me toman en cuenta, yo a esos honro, dice el Señor. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, diga conmigo, está, pero no solamente está, te ve. Y tu Padre que te ve en lo secreto, Él está ahí, te recompensará en público. Wow, yo quiero lo que aquella mujer tiene, yo quiero lo que aquel hombre tiene. Necesitamos provocar cosas sobre nuestra vida, de repente de Dios, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. El arca del pacto era la representación del trono de Dios en el pueblo de Israel. Se mantenía en el lugar santísimo y solo el sumo sacerdote una vez al año entraba y veía el arca, nadie más. Sin embargo, ellos querían tomar esta representación y sacarla del trono, llevar a Dios fuera del trono sin mover el tabernáculo. Porque ellos decían
si llevamos el arca, de seguro vamos a ganar. Wow. Tomaron el arca como un amuleto de suerte. Siempre lo que yo hago va a tener más impacto que lo que yo digo. La Biblia a mí me dice que por los frutos nos conocerán, que por los frutos van a revelar quiénes somos. Pastor, ¿dónde está eso? Mateo capítulo, no lo busque, yo lo leo para usted. Mateo capítulo 16, versículo 10. Mateo 7, 16 y 17. Pero ¿qué aconteció para que el pueblo de Israel fuera avergonzado en aquel momento? ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Por qué fue que la ira de Dios se descendió contra el campamento de Israel y los abandonó cuando tal vez ellos más lo necesitaban? Gracias a Dios que hoy la presencia no se va de nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que exhorta, el que redarguye y el que convence, pero la presencia de Dios sí se puede apagar. La presencia de Dios sí se puede disipar. La presencia de Dios sí se puede mantener y nunca se va a ir, siempre va a estar ahí. Pero Pablo le decía a Timoteo: te aconsejo que avives el don del fuego que está en medio de ti, que te fue dado por medio de mis manos. La presencia de Dios se busca, se activa. La presencia de Dios se provoca. La presencia de Dios es la que trae libertad a tu vida y a mi vida, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los tiempos de búsqueda. Pastor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue que el Señor no nos acompañó como antes? Escuche bien. Primera de Samuel capítulo 4 verso 4. Y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto de los ejércitos, que moraba entre querubín, y los dos hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca de Dios. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran estos hombres que la Biblia hace mención? Número uno, eran de la familia sacerdotal, eran hijos del sacerdote Elí. Y la escritura dice, escuche el currículo de estos dos jóvenes: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Reina Valera 1960. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor para nada. Nueva versión internacional, Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran malos y no respetaban ni obedecían a Dios. Traducción del lenguaje actual. Estoy leyendo el mismo versículo en diferentes versiones, pero escuche lo que dice en el original, porque todo lo que he leído, lo que he dicho, se queda corto con lo que realmente dice el texto original sobre estos dos hombres. Dice la escritura: la descripción de hombres impíos suena muy suave en comparación del idioma original. En hebreo se le llama Benei Belial. Benei significa hijos y Belial significa perversos, desgraciados, sin gloria, sin conocimiento de Jehová. ¡Wow! O sea, lo que yo leí anteriormente, en todas las versiones, se le queda atrás, se le queda corto con lo que realmente dice la versión original. Y aquí lo delicado del tema es que estos hombres que no conocían a Dios, que no respetaban a Dios, que menos consultaban a Dios, eran los encargados de cuidar el arca del pacto. Eran los encargados de velar a la puerta del tabernáculo y recibir a los fieles, a los creyentes, cuando presentaban ofrendas delante de Jehová. Y dice que estos hombres eran unos impíos. Y dice la escritura en el original, usted lo puede buscar, Belial, eran muy buenos para nada. Literalmente lo dice así, iglesia, no lo digo yo, lo dice el idioma original. Y dice que en cierta ocasión, en 1 Samuel capítulo 2, usted lo puede leer más adelante cuando usted llegue a su casa. Él llama a sus hijos y le dice: ¿qué es esta mala fama que oigo sobre vosotros? Porque no es buena la fama que escucho acerca de ustedes. Estos hombres le estaban robando de las ofrendas
y de lo mejor de Jehová. Y no solo eso, que fornicaban con las mujeres a las puertas del templo, donde estaba lo sagrado, donde estaba lo santo, donde estaba la presencia, donde estaba lo más valioso para el pueblo. Los hombres, los hijos de Eli, estaban cometiendo aberraciones a las puertas del templo. Y el Señor llega y le da una profecía y le dice: ve, Samuel, y dile, dile a Eli que no es buena la fama que yo escucho, que por cuanto él sabe el pecado y la iniquidad de sus hijos, y él no les ha estorbado, y aquí yo cortaré el reinado, y yo cortaré la fuerza de su brazo. Cuando la Biblia dice que él iba a cortar la fuerza de su brazo, está diciendo que su reinado y que ser juez de Israel iba a tener un fin. Y no solo eso, y le dice, además de eso, le dice el Señor: tus dos hijos, Ofni y Fines, en señal de que yo he hablado, tus dos hijos morirán en el mismo día. Muchas veces pensamos, amado pueblo del Señor, que podemos mezclar lo santo con lo inmundo, podemos jugárnosla. Tal vez nadie se va a dar cuenta, tal vez nadie va a saber. Y hoy en esta mañana no quiero acusarte ni enviarte un mensaje de juicio. Simple y sencillamente te estoy diciendo que si no nos arrepentimos y nos apartamos, diga conmigo, nos apartamos de toda inmundicia, lamentablemente tal vez vendrán consecuencias para nosotros. Tal vez no van a venir, porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra para su carne, de su carne segará y cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que el hombre dice que Dios no puede ser pasado por alto, ni por menosprecio, ni mucho menos por burla. ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Eli? De acuerdo con la ley de Moisés, los sacerdotes recibían ciertas porciones del sacrificio como un alimento, pero solo después de que se quemaba la grosura sobre el altar, y eso era lo único que ellos podían recibir, nada más que eso. Cuando los hijos de Eli tomaron lo que no les pertenecía, y antes del momento en que debían hacerlo, robaban a Dios su ofrenda y engañaban a la gente. Advierte cómo la forma de actuar de los hijos de Eli hizo que el pueblo menospreciara los sacrificios. Primera de Samuel capítulo 2, verso 17. Y para empeorar las cosas, dice que ellos dormían con las mujeres que llegaban a presentar sacrificio al Señor. Y Eli los regañó en cierta ocasión. Eli les dijo, y ellos hicieron como que no era con ellos el asunto. Eli los reprendió, él los llamó y les pidió cuentas. Pero la escritura a mí me dice que Eli no les estorbó, les regañó, pero les permitió. ¿Cuál era la actitud de Eli en este momento? He escuchado la mala fama de ustedes, he escuchado su mal proceder, no se me van a parar más a la puerta del templo. No les estorbó. ¿Cuántos somos padres? Somos padres. Y Carlitos y Samantha están pequeños, pero un día van a crecer. Van a llegar a la edad de los 18, tal vez 20 años. Y le pedimos mucha sabiduría a Dios, ¿verdad? Para que, aunque ellos vivan bajo nuestro techo, van a tener reglas en esa casa. Papá, es que usted a mí no me puede decir nada, yo tengo 20 años y no hay trabajo y aporto, y mientras su hijo viva en su casa, el que tiene la última palabra es usted, porque es su casa, no la de ellos. Y usted es el que pone las reglas, usted es el que pone los principios, usted es el que les marca el camino, les marca la cancha. Pastor, es que me amenazó que se quiere ir. Pero suena duro, pero es mejor que diga, papá, usted me lo dijo, a lo que lo diga por su culpa. Amén. Denle un aplauso a la iglesia. Por cabezón estoy en este lugar, porque papá y mamá me lo dijeron, yo no hice caso. A que no diga, por su culpa estoy en una cárcel, porque usted me permitió, fue alcahueta, nunca me marcó un camino, nunca me puso límites. Una mala decisión en la vida de Eli traería consecuencias para él
y para sus hijos. Era el juez durante 40 años en Israel, pero su final, el cual vamos a ver más adelante, fue catastrófico, fue caótico, porque las cosas no son como comienzan, sino como terminan. ¿Aló? Pastor, es que mi hija me amenazó y me dijo que si no la dejaba llegar a la 1 de la mañana y que se iba de la casa, y ¿qué hago? Ore mucho, pídale mucha dirección a Dios, pero póngale límites, póngale reglas. Pastor, es que qué difícil, sí es difícil. A veces criamos a los hijos de una forma, pero ellos en el camino tomarán decisiones. Pero usted pone su parte y usted los va a instruir en el camino. Y la Biblia a mí me dice que aunque ellos se aparten, ellos van a regresar. Porque la palabra del Evangelio fue formada en ellos y fue depositada. Y la Biblia a mí me dice, escuche bien, iglesia, levanta tu mano derecha al cielo. La Escritura a mí me dice que cuando instruimos a los hijos en el camino, y aunque ellos se aparten, ellos van a regresar, porque no es mi palabra que fue depositada en ellos, es la palabra del Señor. Así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y cumplirá el propósito por el cual salió el trono de Dios. Tu hijo, tu hija, tu casa volverán, porque ya hay una semilla sembrada en sus corazones. Denle un fuerte aplauso. Yo no sé si alguien me está escuchando de esta manera. Pastores, que mis hijos no quieren orar por Dios. Siga orando. Siga clamando. Pastores, que vieras como servía a mi hijo cuando era pequeño y a un adolescente, a un alto. Vieras como servía los ataques y ahora atrás ya anda perdido. Pero donde hay un padre y una madre que se disponen a guerrear y a pelear, a santificarse y a orar por su casa, tiene que suceder algo, porque la unción rompe yugos, quiebra cadenas en el nombre de Jesús. Algo se rompe, algo pasa cuando yo me escondo en su presencia. En ese tiempo de intimidad con Dios, las cosas comienzan a suceder, muchas veces sin que yo me dé cuenta. Cuando Naamán venía, escuche bien esto, cuando Naamán venía al rey para que lo sanara, a donde Eliseo, perdón, él sabía que Dios lo iba a sanar. Naamán sabía que Dios lo iba a sanar. Pero cuando llegó Eliseo y dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán, el hombre no le pareció. Muchas veces sabemos de que Dios lo va a hacer, pero tras de que sabemos de que Dios lo va a hacer, queremos de que sea nuestra manera y no la manera de Dios. Tal vez el proceso y la fórmula no te guste, pero Dios está actuando en medio de esto, en medio de esta circunstancia. Dios está operando. Naamán venía con la expectativa de que iba a ser sanado, pero no le gustaba cómo. ¡Wow! Ah, no, Dios, así no, porque que el proceso no me gusta y tiene que ser como yo digo. No, es que no me parece, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Y venía Naamán y le dijo, no, ven. Le dice Eliseo, así, sumérgete 7 veces en Jordán. El problema de Naamán no estaba en la lepra. El problema de Naamán estaba en su orgullo. ¿Aló? El problema de Naamán estaba en una actitud, estaba en un pensamiento. ¿Aló? El problema de Naamán no era tanto lo físico, era lo interno. Dios necesitaba primero cambiar lo interno. Hoy Dios quiere sanar nuestra iglesia, sanar nuestra casa, sanar nuestras generaciones, sanar nuestra tierra. Pero primero va a comenzar a trabajar de adentro hacia afuera, iglesia. Los hijos de Elí estaban acostumbrados a hacer lo que les diera la gana. No tenían control, no tenían supervisión, no tenían nadie que los fiscalizara. Ellos pensaron que podían hacer lo que quisieran y nadie se iba a dar cuenta, todo iba a seguir igual. Y lo peor de todo es que eran los encargados, estaban a las puertas del templo cuidando el arca. Así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestro cuerpo un sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo.
que es vuestro culto racional. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Y el arca llegó al campamento de Israel, y lo pusieron ahí, en una esquina, la dejaron ahí el arca. Y los enemigos escucharon un gran grito. ¿Qué es lo que se oye? ¿Qué es ese estruendo que se escucha? Y yo creo que trajeron el arca del pacto al campamento. Ahora sí. Ay de nosotros, dijeron los filisteos, porque nunca antes había sido de esta forma. ¿Quién se lo dijo que lo hicieran? No consultaron al Señor. No consultaron a Jehová y sacaron el arca y la llevaron al lugar donde Dios no les había dicho. Esfuércense, sean hombres y peleen, porque no queremos servir a los hebreos como ellos nos sirven a nosotros. Y dicen que pelearon y cayeron en aquel momento como 30,000 hombres y huyeron. Y dicen que escapó un mensajero y fue a dar las malas noticias. Dijeron: ¿qué estruendo se oye? ¿Qué es lo que pasa? Él estaba sentado en una silla, tenía 90, 98 años, por ahí está. Sus ojos ya no podían ver. Dice: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué aconteció? Ya no ve que mataron 30,000 hombres, más 4,000 que habían muerto. Y Elí murieron sus hijos. Pero donde hicieron mención de que había sido robada el arca del pacto, Elí cayó de espaldas y murió ennucado. Y así sería el triste final de un hombre que había sido juez durante 40 años, que en lo último de su gestión tal vez no había tomado las mejores decisiones. Y la Biblia a mí me dice que el que confiesa su falta, confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia que viene de parte de Dios. Elí era ya de 98 años. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 15. Sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre: Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y dijo: ¿qué ha acontecido? El mensajero le respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos. También fue hecha una gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finehas, fueron muertos, y el arca del Señor había sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca del Señor, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, muerto su suegro y su marido y su cuñado, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron de repente los dolores. Y al tiempo que moría, le decían a las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque ha dado luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. ¿Cómo? Icabod. Icabod significa: la gloria del Señor ha sido traspasada. Icabod significaba: la gloria del Señor ha sido tomada. Icabod significa sin gloria. Cabot significa con gloria. Cabot. Icabod significa sin gloria. El olor a mortandad se desataba por todo el campamento de Israel. Madres llorando por sus hijos, viudas llorando por sus esposos, una hermana llorando a su hermano porque había muerto en batalla. Pero según ellos, lo peor que les había pasado era que les habían robado la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios la habían perdido muchísimo antes de haber salido al combate.
Se escuchaba un grito de soledad. Se escuchaba un lamento por todo Israel. Se escuchaba un gran dolor y se sentía una gran tristeza por todo Israel. Y un niño que estaba naciendo en ese momento sería etiquetado con el nombre de sin gloria, porque ha sido robada la gloria en esta mañana, decía el pueblo. Y solo se escuchaba en medio de la soledad y en medio de la fría mañana en Israel. Y Cabot, la gloria del Señor ha sido robada. El pueblo había perdido la sensibilidad, no ahí en el momento que se la quitaron, ahí se materializó. El pueblo había perdido la presencia mucho antes de eso. Y no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Sansón dijo: voy a escapar de esta, como todas las otras veces. Y ya la fuerza de Jehová se había apartado de él. ¿Cómo están nuestros tiempos de intimidad con el Señor? Muchas veces no lo palpamos, no nos damos cuenta. Pastor, es que yo oro y no pasa nada. Pastor, es que siento que los cielos están cerrados para mí. Tengo años orando por esto. ¿Cómo están los tiempos de intimidad con el Señor? Israel estaba ahí, y un niño era etiquetado con nombre de dolor, sin saber lo que estaba pasando, lo que estaba aconteciendo allá afuera. Ya iba a cargar con el peso, ya iba a cargar con la maldición, ya iba a cargar con la historia triste sobre su familia, sobre su descendencia y todo Israel. Cuando ese niño creciera, le iban a preguntar tal vez en aquel tiempo: ¿por qué usted se llama Icabod? Y él decía: sí, porque ese día la gloria del Señor fue robada. Un niño que no tenía culpa de nada, que no sabía ni para qué estaba en ese momento, estaba siendo concebido, ya estaba cargando con un peso de desgracia sobre su vida, a causa de las malas decisiones de los encargados de cuidar el arca del pacto. Antonio decía algo importante hoy en el tiempo del amanecer. Necesitamos que los ministros y líderes de esta iglesia estén comprometidos con el Señor. Necesitamos que los líderes, los ministros, decía usted, los servidores, nos comprometamos con Dios y busquemos de su presencia. Antonio lo decía, porque los encargados de llevar y transportar el arca, dice que Dios se mueve y se pasea en medio de la congregación cuando las cabezas están en santidad y están bien. Pero cuando hay pecado en medio de nosotros, no pasa nada, no se mueve. ¿Por qué? Porque Dios se limita, ¿no? Porque dice que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando ese texto me dice a mí que sin santidad nadie verá al Señor, se puede tomar literalmente o se puede tomar de una forma representativa. No voy a ver a Dios operar en mis hijos, no voy a ver a Dios operar en mi casa, no voy a ver a Dios operar en este negocio, en mi vida, en mi familia, porque necesitamos hacernos un autoanálisis en esta mañana y decir: ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Qué cosas están impidiendo que la gloria de Dios fluya? Y dice que el arca fue tomada y la llevaron al campamento de los filisteos, y había una gran fiesta, había un gran júbilo, había un gran desenfreno, había una locura, porque nunca había pasado de esa forma. Y dijeron: ahora sí hemos capturado al Dios de los israelitas, pero Dios siempre estuvo en el arca. La diferencia era que no estaba con los israelitas, pero Dios siempre estuvo en el arca. Y pusieron el arca frente al dios Dagón, el dios de los filisteos. La pusieron a ellos, le pusieron el arca como una medalla, como un reconocimiento, porque el Dios con minúscula, Dios Dagón, nos ha entregado el arca de Jehová. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando se levantaron al día siguiente, Dagón estaba inclinado delante del arca, y lo volvieron y lo pusieron en su lugar. Y el día siguiente fueron a ver a Dagón, y Dagón le faltaban las manos y le faltaban los pies. Eso me habla y me dice a mí que la presencia de Dios siempre estuvo en el cofre, pero no estaba con el pueblo.
Su presencia no se va a limitar. Su presencia siempre va a estar ahí. Su gloria siempre va a estar. La pregunta es, quiero que se manifieste en mi vida, amado por el Señor. Denle un fuerte aplauso a Él, iglesia, porque la gloria es para Él. Despiértate, despiértate, dice el apóstol Pablo, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5 verso 14. Despiértate, iglesia. Dios anda buscando, como decía Ricardo hace 10 días, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero para yo caminar en la verdad necesito desechar la mentira, necesito desechar lo falso. Y dice la palabra del Señor que necesito comenzar a acomodar la palabra de Dios, a comenzarme a acomodarme a la palabra del Señor. No que la palabra del Señor se acomode a mi vida, sino que mi vida se alinee a la palabra del Señor, iglesia. Porque a santidad nos está llamando. Que os apartéis de fornicación, que desechen toda mentira, desechemos toda mentira, toda inmundicia, que desechemos toda vanagloria, que desechemos todo lo impuro. Y en otras palabras, el apóstol Pablo narra y dice lo siguiente: desechando el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne, el cual para nada es ganancia. Pero la palabra del Señor me dice: y revestidos de un nuevo hombre, porque dice la Escritura que el que no naciere de nuevo, el nuevo nacimiento, dice, no puede ver, ni mucho menos entrar en el reino de los cielos. Dios quiere hacer milagros, quiere hacer prodigios, quiere hacer maravillas en medio de su pueblo, pero hoy nos está motivando, nos está instando a la santificación. Es fácil decir, soy cristiano, pero vivir como un cristiano, como un hijo de Dios, es ahí donde está el reto. Se parecen, pareciera que son iguales, pero yo necesito comenzar a caminar dando frutos dignos de arrepentimiento, caminando en una vida nueva. Los de allá afuera nunca van a ver a Cristo si primero no lo ven en nosotros. Mira cómo le predico, mira cómo le hablo a mi vecina, pero me escucha pegando gritos en mi casa y maldiciendo y pateando el perro y pateando el gato. No, y era yo como hablo en mi trabajo de Dios. Pero apenas van a contar un chiste con doble sentido, yo estoy ahí, voy a hacer algo y ahí estoy cerca para escuchar. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia, y en esta mañana vamos a orar para que de repente de Dios caiga sobre su iglesia. Si tenemos que reconciliarnos con Dios, si necesitamos desechar alguna área en nuestra vida, algo que esté impidiendo el mover de Dios en nuestra vida, no hace falta que usted lo publique a los 4 vientos, solamente necesita encerrarse en su aposento usted y Dios va a hacer maravillas en medio de su casa. Santificados, porque yo voy a hacer grandes cosas. Yo quiero moverme, dice el Señor. Yo quiero entregarte la victoria. Yo quiero hacer lo grande y lo maravilloso que tengo para tu vida, pero necesito que me busques más, que busques mi rostro, que busques mi presencia, que me busques en lo secreto, porque lo que tengo para ti, iglesia, es grande, pero no me puedo mover si hay alguna área que no ha sido sanada. Falta de perdón, inseguridad, no puede usted dormir por la noche, no puede usted comer, no siente paz, siente que alguien le atormenta, que alguien le sigue, que alguien le mete pensamientos de muerte. Yo quiero invitarle que pase al frente, vamos a orar por usted en esta mañana. Siente usted en esta mañana que usted necesita algo de